¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a conversar acerca del último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que falleció esta semana a los 91 años. Y lo vamos a hacer un tanto desde la perspectiva de quienes vivimos en los países socialistas, justamente el derrumbe del sistema entre los años 89 y 91, que es cuando se disuelve la Unión Soviética finalmente. Está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, que vivió en la Unión Soviética en esa época. Yo viví en Checoslovaquia, viví todo el cambio de régimen en Checoslovaquia en el año 89. Pude estar casi en el lugar, en Berlín, con aquella celebración masiva, popular del derrumbe del muro de Berlín, que separaba Berlín en dos. Supe de Hungría, supe de Polonia, y seguí de cerca los acontecimientos en la Unión Soviética. Yo supongo que vos anduviste más o menos en esa misma línea. Claro. Sí. Lógico, para nosotros fue el hecho de que se habló mucho que se iba a instaurar la perestroika, el glasnost, por venir de otro modelo y sistema de vida nos parecía correcto. Porque nosotros al final descubrimos que tenían logros que nosotros lo soñábamos, ¿verdad? Y a los que aspirábamos, pero también tenían sus bemoles, su lado flaco. Y ellos, con mucha razón, entiendo yo que necesitaban esa reforma. El problema es que no comprendieron tal vez un sinnúmero de procesos que se iban a dar dentro de la misma sociedad soviética a todos los niveles, ¿verdad? En respuesta y conducta sobre esa perestroika y esa glasnost, y después se les volvió incontrolable, y después, inclusive, con bastante saña, pues trataron de derrumbar todo ese imperio y sistema. Uh-huh. Nos era comprensible porque no es que el sistema socialista tuviera lógica de derrumbarse. En la competitividad con el sistema capitalista era más lógico, ¿verdad? En términos teóricos, que el capitalismo, que presenta más deficiencia en cuanto a la solución de la pobreza, de las necesidades básicas de la sociedad, sucumbiera. Pero no fue así porque, y es lo que ahora Putin está tratando de enfocarse más, y no es que los soviéticos no lo hayan intentado, y es desmontar esa estructura financiera y económica sobre la que se sostiene el capitalismo. Vos desmontas eso y eso se cae como un edificio. Cuando vos abrís, vos lees a las sillas, ¿verdad? Vos lees un concepto que los especialistas sobre la Unión Soviética en ese periodo mencionaron en sus obras o en esos documentos, que no los lees en otro lado. Se llama la preocupación de la élite soviética. Incentivar y motivar, agudizar la preocupación. Y entonces eso es una causa que muchos no la incluyen en el análisis, pero cuando vos ves, sí tuvo mucho peso. Y entonces, ¿cómo vos motivás o incentivas la preocupación? Con medidas activas, con medidas de desinformación. Y entonces, una de esas fue la guerra de las galaxias, ¿verdad? Había una competitividad económica, había una carrera, una competitividad armamentista nuclear costosa, ¿verdad? Los Estados Unidos no regalaban nada, solo prestaban. Y si asistían, eran mínimas cantidades. A la misma contra, lo que le daban era
no era nada comparado con lo que asistía aquí la Unión Soviética. Y sin embargo, la Unión Soviética, cargada económicamente con un montón de países de alto rendimiento como los socialistas, ¿verdad? Y el resto de países del tercer mundo. Entonces, esa era otra carga muy pesada, pero que era solucionable, porque vos conocés de dónde viene la Unión Soviética. Viene de resurgir prácticamente de las cenizas de una Segunda Guerra Mundial, de una gran guerra patria. Cientos de ciudades destruidas, miles de pueblos, comarcas, fábricas, infraestructura desbaratada, arrasados, sí. Más de 26 millones de vidas humanas perdidas. Y sin embargo, entra y le ayuda también a levantarse a los 8 países de Europa Oriental que pasan a formar parte del sistema socialista. Eso es una carga económica. Pero después agarra a China, Mongolia, Corea del Norte, y así va avanzando en África, Mozambique, Angola, y vas a ver Etiopía, el mismo Egipto, América Latina, ya sabes, Cuba, Nicaragua, y todo movimiento guerrillero, de liberación nacional, o partido político socialista. Pero los mismos partidos comunistas, pues, que existían, ¿no? Sí, entonces, sí. Lógico, es lógico cuando hay un pensamiento geopolítico, porque un proyecto geopolítico no es barato. Pero la necesidad de reformar ese sistema llevó a Yuri Andropov, que primero fue jefe del KGB y después secretario general del PEC, a buscar cómo renovar el aparato burocrático de dirección del partido, porque estaba muy envejecido. Y eso también creaba cierto tipo de estancamiento en el sistema. Era la llamada gerentocracia, ¿no? Es decir, era un montón de gente ya muy mayor, por lo general, que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, claro, como combatientes, muchos de ellos, claro, y entonces ocupaban posiciones dentro de las estructuras del Partido Comunista, que era el que dirigía los destinos de la Unión Soviética y el bloque socialista, además, claro, de los países socialistas. Entonces él, como se atendía en sus descansos allí en Stavropol, donde Gorbachev había sido el secretario del partido, que no lo querían de paso, ¿verdad? Se fijó que era una figura joven, decía él, bastante dinámico, o por lo menos así se le vendió a Andropov, y entonces él dijo, este es político, puede subir en las escaleras políticas, y lo comenzó a preparar, y también comenzó a preparar todo un proyecto de cambio paulatino de esa nomenclatura envejecida. Y el problema fue que Andropov no pudo, como secretario general del partido, vivir mucho. Yo recuerdo que había muchas versiones pues sobre lo que le había pasado, muchas especulaciones, pero la que más se vende es que estaba enfermo de los riñones, ¿verdad? Y mucho ya en sus últimos días dirigía desde el hospital. Y entonces en ese interín se buscaba cómo acelerar la llegada de Gorbachev. Cuando miras la historia soviética, muchos de los cuadros que pudieron haber sido secretarios generales después de Andropov o de Konstantin Chernenko, que es el que sucede a Andropov, hubieran accedido al poder más preparados, mayor convicción moral, mayor compromiso con la idea y el sistema, ¿verdad? Preservadores de los valores socialistas y comunistas que Gorbachev. Pero se aceleró tanto ya el proceso que instalaron a Gorbachev. Pero esa era una línea del partido, es decir, la había convertido a Andropov en una línea del partido, la renovación del cuadro. Sí, cuando él llega ya como secretario general, él lo había visto desde su puesto como jefe del comité de la seguridad del Estado. Porque él miraba que en Europa y en Estados Unidos habían líderes mucho más ágiles que el liderazgo soviético.
un Willy Brandt, un Helmut Kohl en Alemania, una Margaret Thatcher agresiva, un Ronald Reagan agresivo. Y había que darle mayor vitalidad a la Unión Soviética, porque acordate que el periodo de Leonid Brezhnev se conoce como el periodo de Sastoya, de estancamiento. Y cuando muere Brezhnev y comienzan a morirse un sinnúmero de funcionarios del Estado, ya envejecidos, rápido, era una cadena, habían, como te dijera yo, muchos cambios de los grupos de poder, ya, que habían, y había que crear un cambio también en los grupos de poder que fuera estable y a largo plazo. Y entonces, prueba de esto es que el mismo comité, pues la KGB, a través de su dirección de inteligencia, comienza a hacer un sinnúmero de operaciones de medidas activas en función de encantar a Occidente con la figura de Gorbachev, ¿ya? Y por su lado tenía que ir dando ciertos pasos que convencieran a Occidente que era necesario distensionar el nivel de intensidad de las relaciones internacionales, de la confrontación, porque algo que sí le preocupa o le asusta a Andropov es ese plan de la guerra de las galaxias. Claro, el complejo militar industrial soviético, que absorbe una enorme cantidad del PIB del país, está interesado en también meterse a competir en ese proyecto. Los economistas le dicen, no, eso es bastante fuerte para nosotros, tenemos demasiada carga por todo el mundo, y no tenemos la suficiencia militar para enfrentar ese tipo de armamento en el cosmos. Y comienza una disyuntiva, ¿verdad? Pero además de eso, el aparato de política exterior, algunos en el aparato de política exterior, como el embajador que tenían en Estados Unidos, otro que había hecho sus prácticas en Estados Unidos, de apellido Yakovlev, que es el que se le reconoce como el promotor de la glasnost, de la transparencia, le dicen que hay que tomar un curso no cosmético, sino más fuerte hacia Occidente y sobre todo hacia los norteamericanos. Gorbachev se ve que no está preparado, pero ahí hay una banda de economistas que también fueron preparados en Estados Unidos, y en ese marco de la competitividad están tratando de mostrar que se introducen algunas reformas económicas liberales al sistema que va a dar ese aceleramiento de la economía, porque ese fue otro concepto que se promulgó mucho. Se promulgó la Oscarenia, ¿me entiendes?, de la producción, ese aceleramiento. Y Gorbachev, que entendió que de alguna manera debía de ir cambiando para superar, se fue inclinando a este tipo de reformista en los grupos de poder, ¿verdad? Ok, pero a ver, hagamos un rebobinado rápido. Antes de Gorbachev está Chernenko. Sí. Antes de Chernenko está Andropov. Antes Brezhnev, Sí. Leonid Brezhnev. Y antes de Brezhnev está Nikita Khrushchev. ¿Ah? Entiendo yo que Nikita Khrushchev está llevando a cabo durante su administración justamente una renovación, una modernización de las estructuras del Estado principalmente, controlado por el partido, que se estancan justamente con Brezhnev. Sin embargo, es con Brezhnev, si no me equivoco, que se firman los acuerdos SALT, SALT 1 y SALT 2 para el control del armamento nuclear, que todavía hasta hace poco funcionaban los SALT hasta que Trump los mandó a saltar. Pero era decir, aquello de vos tenés 100, yo tengo 100 y ahí nos quedamos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que después de Carter en Estados Unidos, de Jimmy Carter en Estados Unidos, gana las elecciones Ronald Reagan. Y Ronald Reagan de alguna manera impulsa una política agresiva, y cuando digo agresiva no necesariamente violenta, sino hacia la Unión Soviética,
una política agresiva, una política de elevarle la parada a la Unión Soviética, y ahí es cuando anuncia la Guerra de la Galaxia Ronald Reagan, que va en contra de los acuerdos anteriores sobre el control de armas. Y ahí es donde se rompe ese equilibrio. Pero hay otras cosas, es decir, además de ese entorno internacional, me parece que hay varias cosas. Y por ejemplo y fíjate que le estaba dando vueltas, porque me acuerdo de las siglas en eslovaco, y le estaba dando vueltas a cómo era en español, ya me acordé. Estaba el CAME, el Convenio de Ayuda Mutua Económica, que era el que regía la planificación económica de la Unión Soviética y de los países socialistas, incluyendo a Cuba, porque Cuba estaba incluida. Nicaragua participaba en el CAME, pero no necesariamente estaba incluida en el CAME, en los años 80. Pero el CAME, de alguna manera, bajo tal vez un erróneo concepto, pero muy socialista, no quería bueno, primero era una economía planificada, incluso hasta para lustros, y se trabajaban por quinquenios, y entonces pretendía que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, produjera. Pero por ejemplo, Cuba dice que quiere industrializarse, y le dicen: no, a vos no te toca industrializarte, a vos lo que te toca es producir níquel, las minas de níquel y azúcar. Y lo informático. Entonces, es decir, tal vez eso, y viéndolo en el caso de Cuba, cierra oportunidades para el desarrollo de países como Cuba, como posiblemente pudo haber aprovechado también Nicaragua de no haber sido la guerra también. Pero es decir, por ejemplo, yo sé que en Checoslovaquia se diseña un vehículo y se lleva a la reunión del área de producción de vehículos del CAME, y le dicen a los checos: no, ¿sabes qué? Es que no lo vas a hacer. Pero mira, aquí está el diseño, ya tenemos todo listo. No lo vas a hacer, lo va a hacer la LADA. La RDA. No lo va a hacer la Skoda, lo va a hacer la en Unión Soviética. La RDA. No, la en la Unión Soviética. Y le quitan el diseño a los checos, a la Skoda, y se lo dan a la... ¿Me entendés? Es decir, así funcionaba el CAME. Que pensaba en el bien común, es probable que haya pensado en el bien común. Pero fue creando esas limitantes, por eso te digo, pensando tal vez muy socialistamente y no queriendo caer en una práctica capitalista, pero no permitió desarrollarse adecuadamente. Me parece que eso el tiene... bien particular. Sí, eso tiene que ver un poco con... causó mucha inclusión. Mira, en la sociedad soviética habían le dicen la triada, a tres fuerzas que competían por el poder. Lógico, el partido, ¿verdad? El Ministerio del Interior, en el rostro de la KGB, y el ejército. Estos eran siempre, desde Lenin y Stalin hasta Gorbachev, eran en pugna. Pero apareció un cuarto caballo de Troya, o un caballo de Troya ahí, que era esta élite económica, que mucho se fue a preparar a Estados Unidos e Inglaterra, y llegaron con ese ruido de la reforma y los ajustes, ¿verdad? Porque decían que le presentaron a Gorbachev que la lógica de la mejora del sistema capitalista era precisamente por eso, ¿verdad? Y que no había despilfarro, y que inclusive había que cobrar lo que se daba en asistencia. Completamente cambiadas los valores con que se construyó todo el sistema, y las relaciones simétricas de respeto que se necesitaban para que fuera un sistema diferente. Por entonces, ¿cuál sería la diferencia? Estar pegados uno con otro, ¿ya? Entonces, por eso mirás ahí, ellos no te explican de que en el afán de destruir al sistema y a la URSS y a ellos mismos, les tenían preparados todos esos planes de ataque nuclear que hablamos en la semana pasada, creo, ¿verdad? De prácticamente borrarlos de la tierra,
o en función del chantaje y someterlo a los intereses de los anglosajones, que la campaña brutal de guerra psicológica, en la OTAN había algo que se llamaba la división de guerra psicológica estratégica, la división estratégica para la guerra psicológica. Y en los norteamericanos había aquella agencia que se llamaba USIA, ¿te acordás? United States Information Agency, la agencia de información norteamericana. Redes de radioemisora por todo el mundo, el broadcasting permanente, rompiendo la frontera, penetrando en el cerebro, las películas, ya ni se diga, pues, los libros, el doctor Chivago, Baris Pasternak, todo eso que metían, las canciones, la música, todo eso les iba calando en el subconsciente colectivo del sistema socialista. Más ese error de no pensar en el bienestar particular, o sea, ¿cómo es posible que vos te podías operar del corazón, de la vista, gratuitamente y rápidamente el sistema, pero tenías que esperar 5 años para comprarte un ladita? Y vos mirabas que ellos miraban que a los países del tercer mundo cualquiera andaba en la hada, y en las familias de muchos habían hasta varios ladas, ¿entendés? Entonces yo una vez recuerdo andaba con mi novia cubana y nos metimos a una tienda de abarrotes y Polonia estaba en crisis, y entonces viene ella a meterle arroz porque nosotros vamos a comprar arroz y solo hay un tipo de arroz ahí que parece como cebada, y le dice ella, ¿y dónde está? Le dice el arroz bueno, y la soviética, la dependiente, inmediatamente le contestó, si no está en Cuba, en Nicaragua, está en Polonia, ¿me entiendes? Rápido. O sea, ellos sabían de que un soviético se moría por tener un Walkman. ¿De verdad los Walkman? Sí, claro, sí. Un cassette de calidad, una grabadora, todo lo que era la industria ligera, que ellos lo pudieron haber tenido, ¿me entendés? Por una mente cerrada, al final de la vuelta les causó una implosión. Yo me acuerdo una clase donde inclusive la profesora criticó cómo es posible, claro, no entendían la flexibilidad de nosotros económica, no la entendieron, ¿verdad? Pero nosotros le decíamos una vez, profesora, pero ¿por qué algunos empaques de ustedes son tan descoloridos? El producto es muy bueno, y en Occidente el empaque es bonito, pero es una basura, y la gente lo compra. Y entonces el problema es que en ese control de calidad no están jóvenes que pueden darle el colorido, sino que están un montón de viejos viendo ahí, y entonces no, este es muy intenso, no, este es no sé qué cosa, y de repente queda un empaque. Pero es que te lo voy a poner de esta manera, porque se sacrificaba lo estético, claro, por lo práctico, por lo útil, claro. Es decir, se primaba la utilidad, la practicidad de las cosas por encima de lo estético. Yo no sé si vos te acordás que había un chiste de un soviético que viene a América, viene con un par de maletas, y entonces muestra un reloj que anda ultraplano, allá en aquella época, ultraplano, LED o plasma, qué sé yo qué cosa, y entonces dice, mira, aquí tengo yo la hora de Moscú, tengo la hora de Nicaragua también, pero te puedo dar la hora de cualquier lugar del mundo. Claro. Pregúntame, aquí la tengo en el reloj. Tengo también el clima, la predicción del clima para los próximos días y no sé claro. quién, todo eso. ¡Wow! ¡Qué búfalo ese reloj! ¿Ve? ¿Y cómo se alimenta? ¿Qué batería ocupa? Es que ese es el problema. Y levanta sus 2 maletas y se va con sus 2 maletas. Es decir, estaba ese chiste, la batería, que eran las baterías, las 2 maletas eran la batería. Y yo conocí el transbordador espacial soviético, bastante parecido a los transbordadores norteamericanos. Es la inteligencia técnico-científica la que trabajó. Y entonces, sin embargo, esa cosa por dentro, es decir, no era cómoda, no tenía espacios, es cómodo, porque era por los aparatos, es decir, se había primado la tecnología al diseño práctico, digamos, entonces, y así eran los asuntos, y de esa misma forma se pensaba con la gente, que es lo que vos decís, es decir,
te vendían una bolsa de café, pero la bolsa de café no era para nada agradable a la vista, aunque fuera buen café. Que viniera de Nicaragua. Sí, qué buen café. Sí, que el café nicaragüense era muy apreciado. Pero lo empacaban en una bolsa o con unos empaques para nada atractivos, para nada vistosos. Si querés, hagamos una pausa y vamos a oír después de la pausa el discurso de renuncia de Gorbachev en diciembre del 91. Cuando renuncia a la presidencia de la Unión Soviética. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos en Sumando Vigores, estamos hablando acerca de Gorbachev, fallecido esta semana, y inevitablemente tenemos que hablar acerca de la caída del bloque socialista y la disolución de la Unión Soviética. Justamente en diciembre, los últimos días de diciembre del año 1991, Gorbachev aparece por última vez como presidente de la Unión Soviética en la televisión para anunciar que está renunciando a su puesto. Él dice: ceso en mis funciones como presidente de la Unión Soviética el día 25 de diciembre, el día de la Navidad del año 91. Gorbachev viene de un golpe de Estado fallido en agosto de ese mismo año, y entre agosto y diciembre se ha producido una reunión en la que 4 de las naciones que conforman la Unión Soviética deciden crear la comunidad de estados independientes, que básicamente desconocen al Soviet, desconocen a la Unión Soviética, y Gorbachev en esas circunstancias viene y dice: bueno, ya no tengo ninguna razón de ser. Oímos un extracto de este discurso en donde él habla de las reformas que él impulsó y la visión que él tiene de esas reformas. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Выступая перед вами в последний раз в качестве президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много. Земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству.
Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому, что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, проделана работа исторической значимости. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Мы живем в новом мире. Покончено с холодной войной. Остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. Parte del discurso de dimisión del presidente Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Ese mismo día, el 25 de diciembre del año 91, se arrió la bandera roja con la hoz y el martillo, que era la que identificaba a la Unión Soviética, y se hizo la bandera tricolor, blanca, roja y azul, de Rusia, que es la que conocemos el día de hoy. Dice, habla de esto que estábamos hablando ahorita, ¿no? Del sistema. Y luego dice que se ha abierto la democracia, bueno, que se acabó la Guerra Fría, sí, que se acabó la carrera armamentista. Sí, pero no. Sí, pero no. Que se conquistó la paz. Sí, pero no. Que se abrieron las posibilidades para el desarrollo de Rusia. Sí, pero no. Porque es decir, ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Y me refiero solamente a Rusia. El posicionamiento de los oligarcas y las mafias que existían ocultas en el sistema socialista. Claro. Los pensamientos nacionalistas y ¿cómo se llama? De supremacía blanca, que estaban ahí ocultos, y todo eso florece, es decir, en esa libertad de la que él habla, florece eso. Es decir, lo que vemos en Ucrania nació en la Unión Soviética, y al ser Ucrania independiente de la Unión Soviética, desarrolló ese régimen neonazi fascista. Nosotros como latinos nos enfrentamos a grupos supremacistas blancos a golpes, sin que la policía interviniera en las calles, claro, con sangre, porque nos decían negros, claro, indios, váyanse de aquí. Claro. Es decir, y eso fue, es decir, en el 89 fue la caída del régimen socialista en Checoslovaquia, y en enero del 90 estábamos enfrentándonos a estos grupos que ya estaban organizados. Claro. Entonces eso es lo que se abrió. Claro. No, mira, ese video, ese último discurso, te demuestra que él era un joven, digo joven relativamente, cuando llegó en el 85. Era el presidente más joven de la Unión Soviética, sí. 60 y algo No, años. 54 años. 54 años. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo habrán estado los que mandaban? ¿Me entiendes? Pero que no tuvo ni la suficiente preparación. Salir de Stavropol, del norte del Cáucaso, a dirigir a la Unión Soviética, todo un sistema socialista, se le quedó fuera. Pues ese discurso te demuestra que él, además de cretino, inútil y traidor, siempre fue mentiroso. Porque primero, los rusos tienen una frase que cuando vos querés despigmentarte de algo a lo que perteneciste, ellos te dicen, ¿y dónde estabas vos? ¿Me entiendes? Que ahora digas que hablé del sistema totalitario si él venía de ahí. Entonces, lástima que le hubieran preguntado a él
si la Guerra Fría ya terminó, si la carrera armamentista ya terminó. Mira cómo los tienen ahí. Todo lo que pasa, eso que se están matando en Ucrania, los mismos eslavos, es culpa de ellos. O sea, no solo él, es esa maquinaria burocrática joven que habló sobre reformas liberales, ¿verdad? Y engañaron a esa sociedad. Y le vendieron un proyecto, como te dijera, como inútil. Él dice, el sistema ya está estancado, ya no servía. Eso es mentira. El 70 y pico % de la población, en abril del 90, votó a favor de que la Unión Soviética debería de perdurar en un referéndum. Les valió, ¿ya? Les valió porque ellos tenían su propio proyecto, además, sus propias conversaciones, sus propios intereses. Entonces, con ese discurso mentiroso te trata de vender que el modelo era inservible, ¿me entiendes? Y que por eso tenían, y excusar sus reformas que iban a llevar al precipicio a toda la nación. Pero estaban claros, cuando empiezan las reformas, estaban claros que iban camino a la debacle. No, es que no era necesario llevarlo a la debacle. Iban a mejorar. Yo te digo, la perestroika se acompaña no solo transparencia, la glasnost, sino de otra que se llama uscarenia económica, la aceleración de la economía. Entonces, es lógico que se saliera de la guerra de Afganistán. ¿Me entendés? Entonces salen ellos, dejan bien armado al gobierno Najibullah, y comienzan a salir de un montón de conflictos, dejan de darle asistencia militar, reducen la asistencia económica, los préstamos que eran en divisa sólida, ¿me entendés? Inclusive con la China y con la India dejan de venderle más barato un montón de mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, si vos comenzás a sacar, por decir, a gastar, si dejas de gastar, lo importante, y eso es lo que te estaba matando, ¿verdad? Lo importante es que el soviético viviera una vida mejor y no terminara en esa implosión que cuando lees el plan del juego, o el plan polaco-alemán del 34, o el plan del juego de los 50, o de los 70, de Zbigniew Brzezinski, es eso, dividirlo, ¿me entiendes? En etnia, multicultura, como lo que son. Y entonces, como deben decir, la mafia, los oligarcas, toda la desbaratación, la Newsweek, creo que, o el Time, ya no me acuerdo, saca una joven soviética desnuda, enrollada en la bandera soviética. La Newsweek hace sus reales, pero ¿sería eso correcto? ¿Me entendés? Y entonces, donde te vendían helados y lapiceros, llaveros, vendían las revistas Penthouse y la otra Playboy. Pero eso es modernización, ¿me entiendes? Eso es ir para atrás. Bueno, yo te lo pongo de esta manera. Al concluir el año 89, es decir, en noviembre del 89 empieza el cambio, el 18 de noviembre empieza el cambio en Checoslovaquia con la celebración del Día del Estudiante o de los estudiantes, que se enfrenta a la policía, y ahí empieza todo el proceso que dura 2-3 semanas. Ese fue relativamente rápido, por eso es que se llamaba la Revolución de Terciopelo, porque fue rápida y de manifestaciones pacíficas. Eso sí, fue mucha manifestación pacífica. Pacíficas de verdad, no con los cuentos que vienen aquí que con piedras, palos y armas que matan policías, son pacíficos, ¿verdad? No, estas eran de verdad pacíficas, y la policía, después de un par de días de enfrentamiento, reculó y permitió estas manifestaciones, de manera que hacia mediados de diciembre ya el régimen socialista en Checoslovaquia no existe. Pero antes de terminar diciembre, no es que habían Playboy o Penthouse, habían revistas propias, pornográficas propias. Habían avanzado. Ya estaban listas para salir y ya. Habían evolucionado. Entonces, mira, el ciudadano promedio soviético era una persona culta, que hablaba 2 y 3 idiomas. En un bus, un metro, donde sea, ellos iban leyendo y conocían de la literatura universal, del mundo como tal, y de repente mira que comienza a hacer fila por un McDonald's. ¿Me entiendes? La comida chatarra. Entonces vos decís, ¿qué es esto? Mira, como había un proyecto de desmontaje ya, muchos de esos desmontajes en los países socialistas fueron inducidos.
y buscar la transición pacífica, pero ya estaba el proyecto de montaje, porque le quedó sin remedio, muchas cosas se le salieron de descontrol. El conflicto étnico, la diferencia étnica en el Cáucaso, en toda esa Asia Central, era brutal. Y cuando los aparatos de seguridad y el ejército trataron de convencer al máximo a Gorbachov, este es un bluff, la guerra de las estrellas, manténgase, ¿me entiendes? En la doctrina Brezhnev, ¿me entendés? No pierda los espacios. Yo recuerdo que una cosa interesantísima que nos tocó practicar y hacer mucho ejercicio eran aquellos, porque estudiamos el libro de Gorbachov, la nueva Mislenia, la nueva mentalidad. Claro, tras ese concepto de la nueva mentalidad, no te dice una mentalidad destructiva, te la vende el libro como algo novedoso que va a más bien a fortalecer al sistema. ¿Cómo salirse de un sinnúmero de conflictos locales que vos atendés, ¿me entendés? Que cargas con ellos? Y entonces las respuestas iban a darle un mayor papel a las Naciones Unidas, a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y eso fue un curso que ellos tomaron. Empoderaron a las Naciones Unidas para mediar, para garantizar el fin de las guerras en los conflictos, en todo, hasta en Nicaragua. Mirá la participación de la CIAP OEA al final en esta latitud. Te digo porque allá llegaron un equipo de la Universidad de Harvard, al instituto donde yo estaba. Y ellos andaban con algo que se llamaba Harvard Negotiation Project, el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard. Y el equipo que había estado aquí, en Nicaragua, dándole las clases a Humberto Ortega, al padre Miguel de Soto, a un equipo de altos nicaragüenses dirigentes, fue al instituto de nosotros después. ¿Y cómo me di cuenta? Porque nosotros, como eran los 80, era verano, nos permitían llegar de blue jean y todo eso al colegio. Y yo recuerdo que andaba un pantalón de las TPU, de la RADA, de la REDA, de esos pintos chorreados. Y entonces un iraní que andaba ahí en el equipo me quedó un poco viendo y me dice, Cuban, me dice, cubano. No, le digo, nicaragüense, nicaragüense. Mirá, le dice al otro, al chele, al gringo, nicaragüense. Ah, le dice, nicaragüense, sí. Y me abrió el portafolio y me enseñó toda la foto. Pues venimos de Nicaragua, darles estas cuestiones de solución del conflicto, esto y lo otro. Y con eso estuvimos trabajando un montón, pues, de variables y todo eso. Entonces lo que hace la URSS es irse saliendo, recorta esa asistencia, ¿verdad? En función de ahorrar plata, ¿verdad? O seguirse gastando, y mete a las Naciones Unidas para superar el conflicto vía elecciones, vía esto y vía el otro, Angola, Etiopía, Mozambique, Nicaragua, Vietnam, Laos, Kampuchea, toda esa parte. Pero esa plata que recuperan de ya no seguir en la guerra con Afganistán y de toda la asistencia al tercer mundo, en el 89 Malta le dice, vamos a entregar el pacto de Varsovia, ¿ya? A los alemanes le dicen, sacamos 300.000 tropas de la RDA, y todos le preguntan, ¿qué quieren a cambio? Y dicen, no, muestras de buena voluntad. O sea, por dentro, los verdaderos comunistas, porque la mafia de Gorbachov, no quiero decirle lo que quisiera decirle, la mafia que le rodeaba el Shevardnadze, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que comparado con Andrei Gromyko, ni los zapatos, ¿me entendés? Ryzhkov, que venía de la escuela esa, economistas de Estados Unidos e Inglaterra, Yavlinsky, mismo Yakovlev, que le dijeron que muchos de estos ya eran agentes de influencia, un término que se conoce en los aparatos de seguridad como aquella gente que se te logra pegar a la élite de poder, te carcome y entonces induce al líder a que tome un curso de X. Y entonces, pero además, con las quintas columnas que ya existían, las sextas columnas que son gente que no tiene para nada el concepto de soberanía, lo respeta, y van a generar una explosión. Entonces, Gorbachov, por un lado, era endiosado, ¿verdad? Y por otro lado, se hacía el tonto. Y a la hora en que tenía que tomar una acción enérgica, se tardaba en tomarla. Y cuando algo salía mal, él se experimentaba y entonces acusaba a los militares o a los de la seguridad por haber tomado tal decisión radical. Ok. Sobre los efectos de esas decisiones, ¿cómo afectan hoy día? Hablemos rápidamente, tras una pausa, sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Mira, todas esas decisiones que toma la cúpula soviética, encabezada por Gorbachev, tal vez, y voy a darle el beneficio de la duda, con una buena intención para el pueblo soviético, al final deja colgado de la brocha a los países que, si no están integrados en el CAME, en el Convenio de Ayuda Mutua Económica, estaban relacionados con la cooperación soviética. Y me voy al caso específico de Cuba. Cuba empieza en aquel momento, ya en el año 90, empieza lo que se llama el periodo especial, que no es más que un periodo de altas restricciones, de altas necesidades que no se pueden suplir justamente porque su único comercio era con la Unión Soviética y la Unión Soviética deja de comerciar con Cuba. Entonces, se quedan colgados de la brocha. Nicaragua se queda colgada de la brocha. Y así una serie de países se quedan colgados de la brocha, literalmente colgados de la brocha. Claro. Y sufriendo penalidades. Y esas son decisiones que se tomaron en el Kremlin. Claro. Por eso te digo, si no encaja en la figura de Gorbachev y su banda, ¿me entiendes?, mafiosa, el concepto de traidor a los pueblos, sí encaja lo de traidor como para su propio pueblo. Acordate de aquellos conceptos del internacionalismo proletario. Además, en geopolítica cada posición geográfica cuesta mucho. Vos no puedes decir, esto vale 1.000 pesos, de la ubicación esta vale no. Si querés tener acceso cercano, por decirte algo, a tu primer adversario, que son los Estados Unidos, esa posición tenés que mantenerla, ¿ya? Nada, en las relaciones internacionales tampoco nada es gratis. Pero estos comenzaron solo a pensar de manera egoísta en un proyecto individual, muy ingenuo en función de que iban los norteamericanos o los anglosajones iban a dejar su afán de destruirlos y esclavizarlos como hasta hoy día. Y en eso pues dejaron colgado a un montón. Nosotros, mira, ya la guerra la teníamos bastante avanzada, pues el proyecto Contra no iba a ganar aquí, ¿ya? Pero aquí viene Shevardnadze, y anunció que ya no iban a seguir dando la asistencia. Se fue sin gloria ninguna, pues, ¿me entendés? Mandó a un funcionario de baja categoría a despacharlo, es correcto. Ellos sí dejaron algunos proyectos de carácter estratégico, no fuera por completo. Entre ellos estaba Cuba, estaba Siria, estaba Libia, un tanto Corea del Norte, y se me olvida un quinto por ahí. Pero mira, yo creo que las lecciones de todo esto es lo más importante, porque el tipo ya murió, ya destruyó la vida de millones de seres en el planeta, con todas las decisiones horrorosas que tomaron, equívocas por completo. La moral de sus ciudadanos cambiaron, ahora la mentalidad del ruso, ellos mismos le llaman nuevo ruso, metalizada por completo, si tenés valés, si no tenés no valés. Por eso dentro del gobierno, de la administración Putin ahora, hay una lucha intensa por renovar valores muy rusos, porque el ruso, lo metalizado, no es un valor esencial del ruso, no es una característica común, es compartir, ¿me entendés? Entonces hay mucho por reinstalar ese mundo ruso lleno de diferentes características y muy buenas, y desconstruir todo eso que ellos mismos generaron. Me refiero a la banda de Gorbachev, pero las lecciones aquí son importantes. Mira, el poderoso Partido Comunista Soviético se fue abajo, ahora es una segunda fuerza. Ese ejército, ¿me entendés?, ese imperio, con un potencial científico-técnico increíble, su nivel cultural, su rendimiento económico. O sea, estás hablando de un país que sale de la ceniza de la guerra y asume una responsabilidad de la mitad del planeta y entra en una lucha ideológica, no económica, que en determinado momento no supieron interpretar una parte y mintieron para que se promoviera un cambio. Es un error que todavía hay que analizarlo, porque te voy a decir, el ejército
estaba consciente de que con guerra en la galaxia o sin guerra en las galaxias, la guerra no iba a ser convencional, iba a ser a piñazos nucleares. Y entonces ahí había juego de suma cero. No había por qué desmontar ningún aparato. Sí había de reducirse el costo, deshacerse de un sinnúmero de aparatos de técnica obsoleta y construir nuevos, ¿ya? Pero no de retroceder y de destruir por completo. Entonces, vos y yo venimos del futuro, de lo que pueden pasar en muchas cosas, cuando no las atendés como debe ser, ¿ya? El nivel de compromiso de tus cuadros, porque eso es lo que le faltó a ese montón de tecnócratas. La guerra había pasado tantas décadas atrás, mucha teoría, mucho manual, ¿me entendés? Pero nada de compromiso práctico, sí. Práctico. Lo que le habían dado era correcto, ¿me entendés? El nivel de vida que tenían, y no era necesario que de un solo le trajeras toda la basura de Occidente, ¿ya? Sino que ellos mismos poco a poco lo practicaran, lo consumieran. Donde ustedes estaban había mayores productos, movilidad de productos de la industria de consumo, sí. ¿verdad? En la RAA, en Polonia, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, producían muy buenos de estos tipos de productos, y no había una movilidad implosiva dentro de la sociedad, pues te ibas acostumbrando a eso, el bienestar particular, como vos decís. Entonces no era necesario desmontar el sistema. Pero bien, si soltaste por fuera, pues ese rédito te queda y lo aplicas para adentro, y no pasó. Entonces el Che decía que las cosas se miden por sus resultados, y el resultado de esto fue un infierno, un purgatorio para toda la sociedad soviética. Hoy, conflicto en Nagorno-Karabaj, ¿me entendés? Sí, es que a eso quiero, ya prácticamente en los últimos minutos, porque es decir, esas decisiones, decía yo, además de dejarnos colgados a la brocha a los países en vías de desarrollo, con los cuales cooperaba la Unión Soviética, crea estos problemas estratégicos a nivel mundial, de manera que vamos a hacer un pacto de caballeros donde la palabra es suficiente y la OTAN no va a avanzar un milímetro más allá de donde ya está, ¿verdad? Y sin embargo, hoy prácticamente todos los países del bloque socialista son miembros de la OTAN, y ya hay países de la antigua Unión Soviética que también son miembros de la OTAN: Lituania, Estonia, Letonia, y ahora Ucrania, pues. Claro. ¿Verdad? Entonces, el conflicto que se vive hoy, además de Nagorno-Karabaj, además de la guerra espantosa de Yugoslavia, los bálticos, de los bálticos, de esas naciones, es decir, tenemos ahora esto de Ucrania, que pudo haberse evitado. Claro. Yo creo que la preparación de los cuadros jóvenes es importante, pero no solo sobre la idea general del proyecto, sino sobre el compromiso real, ¿me entendés? Esa es lo más importante. ¿A quién le cede el poder, la conducción a futuro de los destinos de tu nación, el proyecto como tal? Porque cuando vos llegaste, yo llegué a pensar que eso se iba a acabar en 5 años, sí, ni que fueras Nostradamus. Ni Nostradamus lo pudo ver en su panita de agua, ¿ya? Y entonces, todos esos cisnes negros pueden pasar. Por eso Fidel les decía, andan agarraditos ahí de la mano con los yanquis, como que si fueran enamorados. Van a ver a la vuelta de la esquina lo que le van a hacer. Ahí está. Ni terminó la Guerra Fría porque nadie capituló. Yo no vi en ningún momento que se haya firmado esa capitulación, ni la carrera armamentista, pues. Más bien sacan hipersónicos, y aquí te están hablando de modernización de los Pershing, y el conflicto candente. Se entra la OTAN, no entra la OTAN, China por aquí. Lo único bueno es que ahora el orden internacional no lo está lidiando solo Rusia. Está dando una gran pauta, y es correcto lo que está haciendo, pero está al lado de China. Que en aquel entonces los chinos habían abandonado la ruta soviética por X o Y razón, y lo tenían los occidentales. Ahora Rusia está con China, y esto crea un desbalance por completo en desfavor de Occidente. Sí.
Bueno, pues así las cosas. Y todo esto tiene la firma del señor Gorbachev, y de su equipo de trabajo, el equipo de trabajo al que él el 25 de diciembre del 91 le agradeció su compromiso, porque nosotros pasamos aquí 3 minutos de discurso, extracto de su discurso, un discurso que dilató 12 minutos, cortito, Claro. la verdad es que cortito, para aquellas grandes discursos que habían Claro. en aquella época, ¿no? Pero bueno, así, esas son las cosas de la historia y es importante conocerlas. Te agradezco mucho, Manuel, esta conversación. Gracias a vos por invitarnos, hermano. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para ustedes.